Pensó que solo estaba ayudando a una mujer varada en una carretera solitaria, pero lo que parecía un simple acto de bondad lo arrastró a un mundo de riqueza inimaginable y peligro oculto. Ella no era una cualquiera, era la hija de un poderoso multimillonario con secretos oscuros. En el momento en que tocó esa llanta, su vida tranquila comenzó a salirse de control de maneras que nunca esperó. Quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Marcus Turner era el tipo de hombre que todos en el pequeño pueblo de Brooksville conocían y respetaban. A los 35 años se había asentado en una vida que, aunque simple, estaba llena de satisfacción. Trabajaba como técnico de mantenimiento en el centro comunitario local, un trabajo que le quedaba como anillo al dedo. No era glamuroso, pero le permitía hacer lo que amaba, ayudar a los demás. Ya fuera arreglando una puerta rota, reparando un grifo que goteaba, o simplemente echando una mano a alguien que lo necesitaba. Marcus siempre estaba allí con una sonrisa en su rostro y un comportamiento cálido y amigable que tranquilizaba a todos. Brooksville era un pueblo donde la vida se movía lentamente, donde la gente se saludaba con la mano al pasar por la calle y donde todos conocían los asuntos de los demás. Era el tipo de lugar donde la gente se cuidaba mutuamente, y Marcus era una gran parte de ese espíritu comunitario. Vivía en una casa modesta en las afueras del pueblo, una pequeña casa de una sola planta que había heredado de sus padres. La casa no era gran cosa, pero era suya, y estaba llena de recuerdos de una infancia pasada, jugando en el gran patio sombreado por robles y aprendiendo el valor del trabajo duro y la bondad de sus padres. Todas las mañanas Marcus se despertaba antes del amanecer, se preparaba una taza de café y se sentaba en su porche a ver salir el sol sobre los árboles. Era su momento favorito del día, un momento de paz antes de que el mundo despertara y comenzaran las exigencias del día. Después de su tranquilo ritual matutino, se dirigía al pueblo y se detenía en el restaurante local para desayunar. La camarera de allí, la señora Jenkins, siempre tenía su pedido listo: un plato de huevos revueltos, tostadas y una guarnición de tocino. Charlaban sobre los últimos chismes del pueblo, el clima o cualquier otra cosa que tuvieran en mente antes de que Marcus se dirigiera al centro comunitario. Sus días estaban llenos de tareas que a otros les podrían parecer mundanas, pero que a él le resultaban gratificantes: arreglar cosas, ayudar con los eventos en el centro y simplemente ser una cara amigable en la que la gente pudiera confiar. Sus compañeros de trabajo admiraban su ética de trabajo, pero más que eso, admiraban su corazón. Marcus era el tipo de hombre que se desviaría de su camino para ayudar a alguien, no porque quisiera algo a cambio, sino simplemente porque era lo correcto. Una noche después de un largo día de trabajo, Marcus conducía a casa por una carretera tranquila y sinuosa que salía del pueblo. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el paisaje. Marcus disfrutaba de estos viajes, la soledad y la oportunidad de relajarse antes de llegar a casa. Al doblar una curva, notó un automóvil estacionado al costado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando en la luz tenue. Disminuyendo la velocidad, vio a una mujer parada junto al automóvil, claramente angustiada. Sin pensarlo dos veces, Marcus se detuvo. Cuando salió de su camioneta, la mujer levantó la vista, su rostro una mezcla de alivio y ansiedad. Era joven de unos 20 años, con el cabello rubio recogido en una coleta. Su ropa era formal, una falda lápiz y una blusa, pero estaban ligeramente desaliñadas, como si hubiera estado luchando con algo. «¡Hola!», gritó Marcus mientras se acercaba. «¿Necesitas ayuda?». La mujer asintió visiblemente aliviada. «Sí, por favor, tengo una llanta pinchada y no tengo idea de cómo cambiarla. He estado tratando de resolverlo, pero…», señaló impotente el automóvil, donde las herramientas yacían esparcidas por el suelo. Marcus sonrió amablemente. «No te preocupes,
He cambiado más llantas de las que puedo contar. Te pondré de nuevo en la carretera en poco tiempo. Se acercó al automóvil, un elegante sedán plateado, y evaluó rápidamente la situación. La llanta estaba efectivamente pinchada, completamente desinflada, y parecía que había estado conduciendo sobre ella un poco antes de darse cuenta de que algo andaba mal. Marcus se arremangó y se puso a trabajar colocando el gato en su lugar y levantando el automóvil con facilidad. Mientras trabajaba, la mujer se quedó de pie, observándolo con una mezcla de gratitud y nerviosismo. «Muchas gracias por detenerte», dijo después de unos momentos de silencio. «No sabía qué iba a hacer». «No hay problema», respondió Marcus mirándola con una sonrisa tranquilizadora. «Me alegro de poder ayudar». La mujer se movió de un pie a otro, sus ojos mirando a su alrededor con nerviosismo. «Soy Sara, por cierto», dijo tratando de entablar una conversación. «Sara Collins, mucho gusto». «Mucho gusto, Sara», dijo Marcus concentrándose en aflojar las tuercas de la llanta Marcus Turner. Sara asintió, su expresión aún tensa. Iba camino a casa desde el trabajo. Ha sido un día largo y supongo que no noté que la llanta se estaba desinflando hasta que fue demasiado tarde. «Sucede», dijo Marcus. «Las carreteras por aquí pueden ser duras con las llantas, especialmente si no estás acostumbrado a ellas». Sara soltó una pequeña risa tensa. «Sí, no soy de por aquí. Me mudé a la zona hace unos meses. Todavía me estoy acostumbrando, supongo». Marcus terminó de quitar la llanta pinchada y comenzó a colocarla de repuesto. «Brooksville es un lugar agradable. Una vez que lo conoces, la gente por aquí es amigable, siempre dispuesta a echar una mano». Sara asintió de nuevo, pero no dijo nada más. Marcus notó la forma en que seguía mirando a su alrededor, como si estuviera esperando algo o a alguien. Pero no insistió. La gente tenía sus razones para estar nerviosa, y no era su lugar preguntar. En pocos minutos Marcus había colocado la llanta de repuesto de forma segura en su lugar, bajó el automóvil y apretó las tuercas de la llanta, asegurándose de que todo estuviera seguro y protegido. Se levantó limpiándose las manos con un trapo que guardaba en su camioneta. «Ahí tienes», dijo retrocediendo para admirar su trabajo. «Deberías estar bien para irte ahora. Solo asegúrate de que te arreglen o reemplacen esa llanta pronto. La de repuesto solo está diseñada para distancias cortas». Sara dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Gracias, Marcus, de verdad. No sé qué habría hecho si no te hubieras detenido». Marcus sonrió sacudiendo la cabeza. «No es ningún problema. Me alegro de haber estado pasando por aquí cuando lo hice». Sara metió la mano en su bolso y sacó un pequeño fajo de billetes. «Por favor, acepta esto. Es lo menos que puedo hacer por toda tu ayuda». Marcus miró el dinero luego de nuevo a Sara y sacudió suavemente la cabeza. «No puedo aceptar eso. Ayudar a alguien que lo necesita es pago suficiente». Sara vaciló claramente, sin esperar que él se negara. «¿Estás seguro? No es mucho, pero realmente quiero mostrar mi agradecimiento». Marcus sonrió de nuevo, sus ojos cálidos y amables. «Estoy seguro. Solo conduce con cuidado y cuida esa llanta. Eso es todo el agradecimiento que necesito». Sara lo miró por un largo momento, como si estuviera tratando de averiguar qué tipo de hombre rechazaría dinero fácil. Finalmente asintió, deslizando el dinero de nuevo en su bolso. «Gracias, Marcus, no olvidaré esto». «De nada», respondió Marcus asintiendo con la cabeza. «Cuídate ahora». Con eso Marcus regresó a su camioneta, observando cómo Sara se subía a su automóvil y encendía el motor. Ella le echó una última mirada, una mezcla de gratitud y algo más que no pudo identificar del todo antes de alejarse en la noche. Mientras Marcus se subía a su camioneta, pensó en el encuentro. No era inusual que ayudara a alguien. Lo hacía todo el tiempo. Pero había algo en Sara que parecía diferente. No podía precisar qué era, pero la forma nerviosa en que había actuado, la forma en que había mirado a su alrededor,
como si esperara problemas, se quedó con él. Se encogió de hombros mientras encendía su camioneta y se dirigía a casa. La gente tenía sus propias vidas y sus propias preocupaciones, y no era su lugar. Insistir. Había hecho lo que siempre hacía, ayudar a alguien que lo necesitaba, y eso era suficiente. Mientras conducía el resto del camino a casa, el cielo se oscureció. El último rayo de sol se desvaneció en el horizonte. Marcus estaba cansado, listo para una noche tranquila en casa, pero había un pensamiento persistente en el fondo de su mente, la sensación de que este simple acto de bondad podría conducir a algo más, algo inesperado. Pero por ahora apartó esos pensamientos. Mañana era otro día, y pasara lo que pasara. Marcus sabía que lo enfrentaría con la misma bondad y fuerza que siempre lo habían guiado. Cuando entró en su camino de entrada y apagó el motor, Marcus respiró hondo saboreando la paz de la noche. Había hecho una buena obra como cualquier otro día. Poco sabía que esta buena obra en particular estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Y con eso, Marcus salió de su camioneta dirigiéndose al calor de su hogar inconsciente, de la cadena de eventos que acababa de ponerse en marcha. Marcus se despertó con el sonido de los pájaros cantando fuera de su ventana, el sol de la mañana proyectando un cálido resplandor en su pequeño dormitorio. Era un comienzo rutinario de lo que pensó que sería otro día típico. Se estiró, se frotó los ojos y sacó las piernas de la cama. El suelo estaba fresco bajo sus pies mientras se dirigía a la cocina para comenzar su día con una taza de café tal como lo hacía todas las mañanas. Mientras se preparaba el café, Marcus miró por la ventana sobre el fregadero, contemplando la vista de su calle, tranquila. El vecindario estaba quieto con solo unos pocos madrugadores saliendo a caminar por la mañana. Sus ojos se dirigieron a la acera frente a su casa donde estaba estacionado un SUV negro. Era elegante y nuevo, el tipo de vehículo que destacaba en un lugar como Brooksville, donde la mayoría de la gente conducía automóviles más viejos y prácticos. Marcus frunció el ceño ligeramente, pero no le dio mucha importancia al principio. Tal vez pertenecía a alguien que visitaba a un vecino, o tal vez era solo un automóvil al azar que estaba estacionado allí. Terminó de preparar su café y se sentó en la mesa de la cocina, hojeando el periódico de la mañana. Mientras tomaba su café, no pudo evitar volver a mirar por la ventana al SUV. Todavía estaba allí estacionado en el mismo lugar sin que nadie lo rodeara. Los minutos pasaron y el SUV no se movió. Marcus se sintió cada vez más curioso. No era propio de él involucrarse en los asuntos de otras personas, pero algo sobre la presencia del vehículo lo inquietó. Apartó el sentimiento diciéndose a sí mismo que no era nada, y siguió con su rutina matutina. Después del desayuno, Marcus se preparó para ir a trabajar. Tomó sus llaves, cerró la casa con llave y salió por la puerta. Al salir a su porche, volvió a mirar el SUV. Las ventanas estaban polarizadas, lo que hacía imposible ver el interior, y el motor estaba apagado. No parecía haber nadie dentro, pero la vista todavía lo molestaba. Sacudiendo la cabeza, Marcus caminó hacia su camioneta tratando de sacar el SUV de su mente. Tenía un día completo de trabajo por delante, y lo último que necesitaba era distraerse con algo que probablemente no tenía nada que ver con él. Se subió a su camioneta, encendió el motor y salió del camino de entrada, echando una última mirada al SUV mientras se alejaba. Permaneció estacionado donde estaba tan quieto y silencioso como lo había estado toda la mañana. Marcus llegó al centro comunitario unos minutos más tarde, saludado por las vistas y los sonidos familiares del lugar. El personal ya estaba ocupado preparándose para las actividades del día. Al pasar por las puertas fue recibido con sonrisas y asentimientos de sus compañeros de trabajo, quienes apreciaban la presencia constante que brindaba. Marcus. «¡Buenos días, Marcus!», gritó Denise, la recepcionista,
al pasar por su escritorio. «Buenos días, Denise», respondió Marcus con una sonrisa. «¿Todo va bien hoy?» «Tan bien como puede estar», dijo Denise con una sonrisa. «¿Ya sabes cómo es?» Marcus asintió dirigiéndose a la sala de mantenimiento, donde guardaba sus herramientas y suministros. Tenía algunas tareas programadas para el día: arreglar un grifo que goteaba en uno de los baños, reparar una puerta que se había salido de sus bisagras y ayudar a preparar un evento en el salón principal. No era nada que no hubiera hecho antes y agradeció el trabajo. A medida que avanzaba la mañana, Marcus se sentía distraído. Sus pensamientos volvían al sub negro. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Era inusual que un automóvil estuviera estacionado frente a su casa durante tanto tiempo sin ninguna señal de movimiento. Cuanto más pensaba en ello, más inquieto se sentía. A la hora del almuerzo, Marcus decidió tomarse un descanso y despejar su mente. Salió del centro comunitario y caminó por la calle hasta la tienda de comestibles local con la intención de comprar un sándwich y tomar un poco de aire fresco. La tienda estaba a una corta distancia a pie, y Marcus disfrutó del paseo contemplando las vistas y los sonidos del pueblo que amaba. Al acercarse a la tienda notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. El sub negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Era el mismo inconfundiblemente, con sus ventanas polarizadas y su elegante exterior negro. Marcus se detuvo en seco mirando el vehículo. Ya no era solo una coincidencia. El sub lo estaba siguiendo. Se quedó allí por un momento tratando de decidir qué hacer. Su primer instinto fue confrontar a quienquiera que estuviera en el vehículo, pero no estaba seguro de si esa era la medida correcta, y si estaba reaccionando de forma exagerada, y si era solo una extraña serie de coincidencias. Pero en el fondo, Marcus sabía que ese no era el caso. Etanera, tampoco crétula. Respirando hondo, Marcus entró en la tienda de comestibles con la mente a mil. Tomó un sándwich de la charcutería y lo pagó en la caja todo el tiempo, pensando en el sub. Al salir de la tienda volvió a mirar al otro lado de la calle. El sub todavía estaba. Estaba allí, su presencia, ahora una sombra amenazante e inquietante sobre lo que debería haber sido un día normal. Marcus no regresó directamente al trabajo. En cambio, caminó en la dirección opuesta con la esperanza de ver si el sub lo seguiría. Tomó una ruta indirecta por el pueblo pasando por el parque, la biblioteca y algunos otros lugares locales. Cada vez que doblaba una esquina comprobaba si el sub seguía allí. Efectivamente, cada vez que miraba el sub, estaba cerca, nunca demasiado lejos, pero siempre manteniendo su distancia. Ahora estaba claro, alguien lo estaba siguiendo, y no quería ser visto. Cuando Marcus regresó al centro comunitario, su inquietud se había convertido en una sensación de ansiedad que lo carcomía. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la idea del sub acechando cerca lo hacía imposible. Se encontró mirando por las ventanas, esperando ver el vehículo estacionado en algún lugar cerca. El resto del día pasó borroso, y cuando finalmente fue hora de irse a casa, Marcus sintió un peso pesado en su pecho. Salió del centro comunitario con los ojos escaneando las calles en busca de cualquier señal del sub. No estaba allí, pero eso no significaba mucho. Todavía podría estar cerca vigilándolo esperando que bajara la guardia. Mientras conducía a casa, Marcus seguía revisando su espejo retrovisor, esperando ver el SUV negro siguiéndolo. Pero el viaje transcurrió sin incidentes, y cuando entró en su camino de entrada, el vehículo no estaba por ningún lado. Por un momento Marcus se permitió relajarse, pensando que tal vez, solo tal vez, todo había terminado. Pero cuando salió de su camioneta y se dirigió hacia la puerta de su casa, algo llamó su atención. El sub negro había regresado. Estaba estacionado al final de su calle, lo suficientemente lejos como para estar fuera de la vista, a menos que lo estuvieras buscando.
El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho, mientras miraba el vehículo tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo. Se quedó allí por unos minutos debatiendo su próximo movimiento. ¿Debería ir y confrontar a quien quiera que estuviera en el sub o debería llamar a la policía e informar sobre la actividad sospechosa? Ninguna de las dos opciones se sentía bien. La policía de Brooksville era buena gente, pero podrían no tomarlo en serio, y confrontar a alguien que claramente estaba tratando de permanecer oculto podría ser peligroso. Al final Marcus decidió entrar y esperar. Cerró la puerta con llave y caminó hasta la ventana mirando al sub. No se había movido, pero su presencia se sentía como una nube oscura que se cernía sobre su hogar. No podía ignorarlo más. Definitivamente, algo andaba mal. La noche pasó lentamente con Marcus incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el SUV estacionado afuera sus ventanas polarizadas, ocultando cualquier secreto que pudiera haber dentro. Siguió revisando la ventana esperando ver el vehículo desaparecido, pero permaneció en el mismo lugar, una señal silenciosa que vigilaba su casa. A la mañana siguiente, Marcus se despertó aturdido y sin descansar. Finalmente, había logrado conciliar el sueño en las primeras horas de la mañana, pero no había sido suficiente. Se preparó una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. El SUV se había ido, pero Marcus sabía que volvería. Mientras tomaba su café, Marcus trató de averiguar qué hacer. No podía seguir viviendo así constantemente mirando por encima del hombro, esperando que sucediera algo. Necesitaba respuestas y la única forma de obtenerlas era confrontar a quien quiera que estuviera en ese SUV. Más tarde ese día, después de que hubo terminado su trabajo en el centro comunitario, Marcus decidió que era hora de actuar. Se fue del trabajo temprano con la esperanza de pillar al sub desprevenido. Mientras conducía a casa, mantuvo un ojo en el vehículo esperando que apareciera en cualquier momento. Efectivamente, al acercarse a su calle, Marcus vio el SUV estacionado al final de la cuadra. Su corazón se aceleró mientras entraba en su camino de entrada, con las manos agarrando firmemente el volante. No estaba seguro de qué iba a decir o hacer, pero sabía que no podía seguir evitando esta confrontación. Saliendo de su camioneta, Marcus respiró hondo y comenzó a caminar hacia el sub. Sus pasos eran pesados, su corazón latía con fuerza en su pecho. A medida que cerraba la distancia, cuanto más se acercaba, más zumbaban sus nervios con anticipación. No sabía qué esperar, pero estaba listo para enfrentarlo. Cuando estaba a solo unos metros del sub, la ventana del lado del conductor se bajó ligeramente. Marcus podía ver una figura sombría detrás del cristal polarizado, pero no podía distinguir ningún detalle. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el motor del sub rugió con fuerza. El vehículo salió a toda velocidad por la calle, con las llantas chillando al doblar la esquina y desaparecer de la vista. Marcus se quedó allí atónito con el corazón todavía acelerado. La confrontación para la que se había estado preparando había terminado antes de que incluso comenzara, dejándolo con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba de regreso a su casa, Marcus no podía sacudirse la sensación de que esto estaba lejos de haber terminado. Quienquiera que estuviera en ese SUV había hecho todo lo posible para seguirlo, y no iban a detenerse ahora. El misterio apenas comenzaba, y Marcus sabía que se enfrentaba a mucho más de lo que había previsto. Marcus había pasado toda la noche inquieto con la mente llena de pensamientos sobre el sub negro y la figura sombría que se había alejado antes de que pudiera confrontarlos. No podía sacudirse la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que interrumpiría la vida tranquila y pacífica que se había construido para sí mismo. Cuando el sol de la mañana se filtró a través de las persianas, Marcus se resignó al hecho de que hoy podría traer respuestas, estuviera preparado
o no para ellas. Después de su rutina habitual de café y desayuno, Marcus decidió dar un paseo para despejar su mente. El aire fresco de la mañana hizo poco para calmar sus nervios, pero encontró consuelo en las vistas y los sonidos familiares de su vecindario. Los niños jugaban en los patios y los vecinos los saludaban con la mano al pasar. Por un momento, casi se sintió como un día normal, pero esa sensación de normalidad se hizo añicos cuando regresó a casa. Cuando se acercó a su casa, Marcus vio el SUV negro estacionado en el mismo lugar donde había estado el día anterior. Su corazón se hundió, pero esta vez no se sintió con el mismo temor. En cambio, se instaló una sensación de determinación. Necesitaba averiguar quién estaba detrás de esto y por qué estaban tan empeñados en seguirlo. Marcus se paró en el porche de su casa mirando el SUV. Fue entonces cuando notó algo diferente. Dos hombres vestidos con trajes elegantes salían del vehículo. Se movían con un aire de autoridad, sus expresiones tranquilas y compuestas, mientras se dirigían hacia él. «Buenos días, Sr. Johnson», dijo uno de los hombres al llegar al porche. Era alto con el cabello canoso, peinado hacia atrás con cuidado, y hablaba con un tono suave y pulido, que inmediatamente puso a Marcus en guardia. El otro hombre, un poco más joven, y con una mirada acerada, permaneció en silencio a su lado. «Buenos días», respondió Marcus con cautela sin estar seguro de cómo responder. Se cruzó de brazos tratando de aparentar calma, incluso cuando su mente corría con preguntas. El hombre mayor sonrió, aunque no le llegó a los ojos. «Permítame presentarme. Mi nombre es James Bennett, y este es mi socio, el Sr. Turner. Representamos a la familia Montgomery». El ceño de Marcus se frunció confundido. La familia Montgomery. El nombre no le sonaba de nada. «Sí», continuó Bennett, su voz suave como la seda. «Creo que tuvo un breve encuentro con uno de los miembros de su familia recientemente, la señorita Sarah Montgomery». Los ojos de Marcus se abrieron al recordar a la mujer a la que había ayudado al costado del camino, la llanta pinchada la hora tardía, su comportamiento nervioso. Todo volvió corriendo. «Sarah Montgomery», repitió más para sí mismo que para los hombres. «No me di cuenta». «Sarah es la hija del señor Richard Montgomery», explicó Bennett como si sintiera la sorpresa de Marcus. «Un nombre que podría reconocer. Es un hombre de negocios muy conocido. Un multimillonario, de hecho». Marcus miró a los hombres tratando de procesar lo que estaba escuchando. «No lo sabía», dijo lentamente todavía, tratando de asimilar la idea de que la mujer a la que había ayudado era la hija de un multimillonario. «No, por supuesto que no lo sabía», dijo Bennett agitando una mano con desdén. «La señorita Montgomery no compartió su identidad con usted, y entendemos por qué. Era una situación estresante, y probablemente estaba más preocupada por llegar a casa sana y salva». Marcus asintió sin estar seguro de qué decir. Toda la situación era surrealista. Simplemente había hecho lo que pensaba que era correcto, ayudar a alguien que lo necesitaba. Y ahora aquí estaban estos hombres representantes de una familia poderosa, parados en su porche. «¿Qué quieren de mí?», preguntó finalmente Marcus, su tono cauteloso. Bennett sonrió de nuevo, esta vez con un indicio de algo más, tal vez diversión. «No estamos aquí para pedirle nada, Sr. Johnson. Todo lo contrario, en realidad, estamos aquí para ofrecerle algo». «¿Ofrecerme algo?», se hizo eco Marcus, su sospecha creciendo. Esto no se sentía bien. ¿Qué podrían ofrecerme? Turner, el hombre más joven, finalmente habló, su voz firme y directa. «Estamos aquí para recompensarlo, Sr. Johnson, por su bondad, su altruismo. La familia Montgomery no toma a la ligera tales actos». Marcus frunció el ceño, su mente corriendo. «¿Recompensarme por qué? Solo la ayudé a cambiar una llanta. Cualquiera habría hecho lo mismo». «Eso puede ser cierto», dijo Bennett acercándose. «Pero usted lo hizo, Sr. Johnson. Se detuvo, la ayudó, y no pidió nada a cambio. Eso significa algo para los Montgomery».
Marcus negó con la cabeza sin entender todavía. No necesito una recompensa. Solo estaba haciendo lo que pensaba que era correcto. Y es precisamente por eso que quieren recompensarlo, dijo Bennett su tono sincero. Sus acciones, su carácter destacan en un mundo donde muchos simplemente habrían pasado de largo. La familia Montgomery aprecia eso. Marcus miró de Bennett a Turner tratando de leer sus expresiones. Había algo en la forma en que hablaban, en la forma en que se comportaban que lo ponía nervioso. Eran demasiado pulidos, demasiado ensayados. No confiaba en ellos. ¿De qué tipo de recompensa estamos hablando?, preguntó Marcus, su voz cautelosa. No quería involucrarse en algo que no entendía, especialmente con personas que claramente tenían mucho poder e influencia. Bennett intercambió una mirada con Turner antes de responder. Eso, Sr. Johnson, depende de usted. Los Montgomery tienen los medios para cambiar su vida de maneras que ni siquiera puede imaginar. Podrían ofrecerle dinero, una nueva casa, un mejor trabajo, lo que desee. Los ojos de Marcus se entrecerraron. ¿Y cuál es la trampa? Trampa, le aseguró Bennett, aunque la forma en que lo dijo hizo que Marcus sospechara aún más. Esta es simplemente su forma de decir gracias, un gesto de buena voluntad. Marcus no creyó eso ni por un segundo. Nada es gratis, dijo negando con la cabeza. Especialmente no de gente como los Montgomery. La sonrisa de Bennett vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Entiendo su vacilación, Sr. Johnson, pero le aseguro que no hay condiciones. Usted hizo algo bueno y los Montgomery quieren pagar esa bondad. Marcus se quedó en silencio tratando de dar sentido a todo. Era tentador. ¿Quién no querría que su vida fuera más fácil, mejor? Pero algo en lo profundo de él, una voz que no podía ignorar, le decía que aceptar algo de estos hombres tendría un precio que tal vez no estaría dispuesto a pagar. Agradezco la oferta, dijo finalmente Marcus, su voz firme, pero no estoy interesado. Bennett y Turner intercambiaron otra mirada, hasta menos controlada. Turner parecía a punto de decir algo, pero Bennett levantó una mano para detenerlo. Sr. Johnson, comenzó Bennett, su tono todavía tranquilo, pero con un toque de insistencia. Tal vez debería tomarse un tiempo para considerar esto. Esta no es una oportunidad que se presenta todos los días. Marcus negó con la cabeza con firmeza. No necesito tiempo para considerarlo. No estoy interesado. Vivo una buena vida y estoy feliz con lo que tengo. No necesito nada de los Montgomery. Los ojos de Turner se entrecerraron y por un momento Marcus pensó que el hombre más joven podría insistir en el tema, pero Bennett rápidamente intervino su sonrisa, regresando aunque ahora era más fría. Por supuesto, Sr. Johnson, respetamos su decisión. Marcus asintió aliviado de que no fueran a presionar más. Gracias por entender. Bennett metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta entregándosela a Marcus. Si cambia de opinión o si hay algo que necesite, no dude en comunicarse. Los Montgomery siempre están dispuestos a ayudar a aquellos que muestran bondad. Marcus tomó la tarjeta mirando el diseño simple y elegante. Solo tenía un número de teléfono impreso, sin ninguna otra información de identificación. Asintió deslizándola en su bolsillo más por cortesía que por otra cosa. Gracias, dijo, aunque no planeaba usar nunca la tarjeta. Bennett y Turner asintieron al unísono, su comportamiento empresarial regresando. Nos despedimos ahora, Sr. Johnson, dijo Bennett girándose para caminar de regreso al sub. Le deseamos todo lo mejor. Turner lo siguió, su expresión ilegible, mientras miraba a Marcus por última vez antes de subirse al vehículo. Marcus los vio irse, su mente todavía dando vueltas por el encuentro. El sub se alejó dejándolo parado en su porche, sosteniendo la tarjeta en su mano. Mientras el vehículo desaparecía por la calle, Marcus no podía sacudirse la sensación de que este no era el final. La familia Montgomery era poderosa,
y no eran del tipo que aceptaba un no por respuesta. No tenía dudas de que intentarían contactarlo de nuevo, y no estaba seguro de cómo lo manejaría cuando lo hicieran. Regresó al interior con la tarjeta todavía apretada en su mano. La miró durante mucho tiempo debatiendo si guardarla o tirarla. Parte de él quería deshacerse de ella para eliminar cualquier rastro del extraño encuentro de su vida. Pero otra parte de él, la parte que era curiosa y tal vez un poco asustada, le dijo que la guardara por si acaso. Marcus finalmente guardó la tarjeta en un cajón de la cocina, fuera de la vista, pero no del todo fuera de la mente. Intentó seguir con su día como de costumbre, pero el encuentro con Bennett y Turner permaneció en sus pensamientos. Sus vagas promesas, la forma en que hablaban de recompensas que cambiarían la vida, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Y sin embargo había una parte de Marcus que se preguntaba cómo sería su vida si hubiera aceptado su oferta. ¿Cómo sería tener dinero, influencia, poder, no tener que preocuparse por las facturas, el trabajo, o cualquier otra cosa que lo hubiera agobiado durante tanto tiempo? Pero Marcus se conocía lo suficientemente bien como para saber que esas cosas no lo harían feliz. Siempre había estado contento con la vida sencilla que llevaba, y no estaba dispuesto a cambiar eso por nada, ni siquiera por la promesa de algo mejor. A medida que avanzaba el día, Marcus trató de apartar el encuentro de su mente centrándose en cambio en las cosas que le importaban. Pasó tiempo con sus amigos, trabajó en algunos proyectos en la casa, e incluso salió a correr por la noche tratando de despejar su mente. Pero no importaba lo que hiciera, no podía sacudirse la sensación de que los Montgomery aún no habían terminado con él. Sabía que volverían, y cuando lo hicieran tendría que estar preparado. Esa noche, mientras Marcus yacía en la cama, no podía dormir. Su mente seguía reproduciendo la conversación con Bennett y Turner, la forma en que le habían hablado, las promesas que habían hecho. Todo se sentía como un sueño, algo irreal que había irrumpido en su vida ordinaria, pero mientras Marcus miraba al techo sabía que esta era su realidad. Ahora, los Montgomery eran reales y se habían interesado en él. Simplemente no sabía por qué o qué querían realmente de él. Y esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, era lo que lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. Marcus se quedó despierto en su cama mirando al techo. Mientras los eventos de los últimos días giraban en su mente, la visita de Bennett y Turner lo había dejado inquieto, y a pesar de su firme negativa, la oferta que habían hecho seguía atormentándolo. El peso de sus palabras permaneció, y por mucho que intentara dejarlo de lado, no podía evitar preguntarse qué podría pasar si aceptaba. La idea de ser recompensado por un simple acto de bondad se sentía extraña para Marcus. Siempre había vivido su vida según un conjunto de principios, humildad, integridad y una creencia en hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. La noción de que su buena acción pudiera conducir a algo más, algo que cambiara su vida, entraba en conflicto con esos valores. Y sin embargo había un atractivo innegable en las posibilidades que la riqueza y el poder de la familia Montgomery podían ofrecer. A medida que avanzaba la noche, Marcus se encontró reflexionando profundamente sobre su vida. Pensó en los años que había pasado trabajando duro, llegando a fin de mes y encontrando satisfacción en las pequeñas alegrías de la vida. No era un hombre que anhelaba el lujo o el reconocimiento. Encontraba satisfacción en las relaciones que había construido la comunidad de la que formaba parte y los placeres simples que provenían de vivir una vida honesta. Pero ahora esa vida parecía estar en una encrucijada. La decisión que había tomado al costado del camino esa noche, la elección de ayudar a Sarah Montgomery, había desencadenado una cadena de eventos que nunca podría haber predicho. Y con eso, la decisión que enfrentaba, ahora se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Incapaz de dormir. Marcus finalmente salió de la cama y se dirigió a la pequeña sala de estar.
Se sentó en el sofá desgastado pasándose una mano por el pelo mientras consideraba sus próximos pasos. Sabía que no podía tomar esta decisión solo. Necesitaba el consejo de aquellos en quienes más confiaba. A la mañana siguiente, Marcus se puso en contacto con algunos amigos cercanos y familiares, pidiéndoles que vinieran a conversar. No les contó mucho por teléfono, solo que necesitaba su consejo sobre algo importante. A primera hora de la tarde, se habían reunido en su sala de estar, con una mezcla de expresiones preocupadas y curiosas en sus rostros. Entre ellos estaban su amigo de la infancia Derek, un hombre que siempre había sido como un hermano para él. Su hermana Angela, que tenía una mente aguda y una actitud sensata, y su tía Clara, una mujer sabia que había visto más altibajos de la vida que la mayoría. Todos se sentaron alrededor de la pequeña mesa de centro mirando a Marcus con expectación. Entonces, ¿de qué se trata todo esto?, preguntó Derek inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Sonabas bastante serio por teléfono. Marcus respiró hondo tratando de encontrar las palabras correctas. Algo sucedió hace unos días. Comenzó relatando los eventos de la noche en que había ayudado a Sarah y la posterior visita de los dos hombres. Mientras hablaba, observó sus reacciones. El ceño de Derek se frunció pensativo. Los ojos de Angela se entrecerraron con sospecha, y la tía Clara asintió lentamente como si ya hubiera anticipado hacia dónde iba la historia. Cuando Marcus terminó, hubo un pesado silencio en la habitación. Finalmente Angela habló su tono directo. Entonces déjame entender esto bien. Estos hombres vinieron a tu casa, ofreciéndote una recompensa porque ayudaste a una chica rica al costado del camino. Marcus asintió. Así es, pero no fue solo cualquier recompensa. Hicieron sonar como si pudieran cambiar mi vida por completo. Dinero, una nueva casa, lo que quisiera. Derek dejó escapar un silbido bajo. Hombre, eso es algo serio. Y simplemente los rechazaste. Sí, respondió Marcus, aunque la duda en su voz era evidente. Les dije que no estaba interesado, que no quería nada de ellos. Pero no sé. Algo sobre todo esto no me sienta bien. Angela se reclinó en su silla con los brazos cruzados. Por supuesto que no sienta bien. Estas personas no ofrecen algo por nada. Especialmente no alguien con ese tipo de poder y dinero. Siempre hay una trampa. Estoy de acuerdo, dijo la tía Clara, su voz tranquila pero firme. En mi experiencia, cuando alguien te ofrece el mundo, por lo general, espera algo a cambio, y no siempre es algo que estés dispuesto a dar. Derek asintió pensativamente. Pero aún así, no todos los días recibes una oferta como esa. Quiero decir, realmente podrían cambiar tu vida, Marcus. No tendrías que preocuparte por el dinero ni por nada más. ¿Y qué tendría que renunciar a cambio?, replicó Angela, su voz aguda. Su independencia, su tranquilidad. No conocemos a estas personas, Derek. No sabemos lo que realmente buscan. Marcus suspiró frotándose las sienes mientras las opiniones conflictivas giraban a su alrededor. Había esperado que hablar sobre ello le aportara algo de claridad, pero solo parecía complicar más la decisión. Miren, dijo finalmente, no los traje aquí para discutir. Solo quería sus perspectivas porque estoy dividido. Por un lado sé que realmente podría usar la ayuda que están ofreciendo, pero por otro lado me preocupa lo que podría costarme a largo plazo. La tía Clara se acercó y colocó una mano reconfortante sobre el brazo de Marcus. Eres un buen hombre, Marcus. Siempre has hecho lo correcto, y es por eso que estás luchando con esto. Pero recuerda, no se trata solo de lo que tienes que ganar, se trata de lo que podrías perder. Sus palabras dieron en el blanco, y Marcus asintió apreciando su sabiduría. Pero antes de que pudiera responder, tocaron la puerta. Todos se quedaron en silencio intercambiando miradas perplejas. Marcus se levantó con el corazón latiendo con fuerza, mientras iba a abrir la puerta. No había estado esperando a nadie más,
y después de todo lo que había sucedido, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Cuando abrió la puerta, se le cortó la respiración. De pie en el porche estaba Sarah Montgomery, la misma mujer a la que había ayudado esa noche. Se veía diferente de la última vez que la había visto, más serena, pero con un cansancio en sus ojos que antes no estaba allí. «Sarah», dijo Marcus sorprendido, «¿qué estás haciendo aquí?» «Marcus», respondió ella, su voz suave pero urgente. «Lamento presentarme así, pero necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar?» Marcus vaciló por un momento. Luego se hizo a un lado permitiéndole entrar. Cuando entró en la sala de estar, los demás la miraron con una mezcla de curiosidad y sospecha. Sarah miró a su alrededor, claramente consciente de la tensión en la habitación. «Hola», dijo ofreciendo un cortés asentimiento a los demás. «Lamento interrumpir, pero realmente necesitaba hablar con Marcus». «Está bien», dijo Marcus guiándola a un asiento. «Solo estábamos hablando de todo lo que ha sucedido». Sarah asintió respirando hondo mientras se sentaba. «Me lo imaginé, y es por eso que estoy aquí. Hay algo que necesito contarte, Marcus. Algo que no mencioné antes». El corazón de Marcus dio un vuelco. Sabía que había más en esta historia, pero no esperaba que Sarah viniera a él directamente. «¿Qué es?» Sarah miró a su alrededor, su mirada se detuvo en cada persona antes de finalmente posarse en Marcus. «La noche que me ayudaste, no solo estaba lidiando con una llanta pinchada, estaba huyendo». «¿Huyendo?» Se hizo eco Derek, su voz llena de sorpresa. «¿De qué?» La expresión de Sarah se tensó y bajó la vista a sus manos apretadas con fuerza en su regazo. «De mi familia, o más específicamente de las personas con las que mi familia está involucrada. Verás, mi padre es un hombre poderoso, pero se ha hecho algunos enemigos peligrosos a lo largo de los años. Personas que no dudarían en usarme para llegar a él». Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras escuchaba las palabras de Sarah. Esto era más de lo que jamás había imaginado, más que un simple acto de bondad que había salido mal. «La noche que me encontraste», continuó Sarah, «acababa de escapar de una situación en la que estaba siendo retenida por personas que estaban tratando de aprovechar el poder de mi padre. Eran peligrosas y sabía que tenía que escapar. Por eso estaba tan desesperada, tan asustada». La habitación quedó en silencio mientras todos absorbían lo que Sarah estaba diciendo. Marcus apenas podía creerlo. La mujer a la que había ayudado había estado en peligro, atrapada en una red de poder e intriga que apenas podía comprender. «No te conté nada de esto porque, bueno, no quería arrastrarte a esto», dijo Sarah, su voz temblando ligeramente. «Pero ahora me doy cuenta de que ya estás involucrado, quieras o no. Y es por eso que estoy aquí, para advertirte». La mente de Marcus estaba dando vueltas. «¿Advertirme sobre qué?» «Sobre mi familia», dijo Sarah, encontrándose con sus ojos, con una mirada de profunda preocupación. «No son malas personas, pero son poderosas, y están desesperadas por protegerme. Es por eso que te enviaron a esos hombres, para tratar de recompensarte por lo que hiciste. Pero Marcus, necesito que entiendas, aceptar su oferta podría tener consecuencias. Podrías verte arrastrado a algo mucho más peligroso de lo que crees». La garganta de Marcus se tensó al considerar sus palabras. Había sospechado que había más en la oferta de los Montgomery, pero escucharlo de la propia Sarah lo hizo aún más real. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sarah vaciló. Luego se acercó y colocó una mano sobre la de él. «No puedo decirte qué hacer, Marcus, pero puedo decirte esto: cualquiera que sea la elección que hagas, hazla por ti mismo, no por ellos. No dejes que controlen tu vida, no importa cuán tentadora pueda ser su oferta». Sus palabras resonaron en Marcus, tocando una fibra sensible en su interior.
Siempre se había enorgullecido de ser su propio hombre, de vivir la vida en sus propios términos. La idea de perder esa independencia, de verse atrapado en el mundo de los Montgomery, lo llenó de una profunda sensación de inquietud. Pero antes de que pudiera responder, Sarah continuó su voz llena de emoción. «Y Marcus, gracias. Lo que hiciste por mí esa noche significó más de lo que jamás sabrás. Me salvaste no solo de una llanta pinchada, sino de algo mucho más oscuro, y por eso siempre estaré agradecida». Marcus la miró a los ojos, viendo la sinceridad y la gratitud allí. Se dio cuenta entonces de que no se trataba solo de la recompensa o la oferta de su familia. Se trataba del impacto que sus acciones habían tenido en la vida de otra persona y los efectos dominó que habían seguido. Mientras se sentaban en silencio, el peso de la decisión que tenía por delante presionaba sobre Marcus. Sabía que cualquier elección que hiciera cambiaría el curso de su vida de maneras que aún no podía imaginar. Pero una cosa estaba clara: no podía tomar esta decisión a la ligera. Requeriría una cuidadosa reflexión, consideración y sobre todo mantenerse fiel a los valores que lo habían guiado toda su vida. Cuando la noche llegó a su fin y sus amigos y familiares comenzaron a irse, Marcus permaneció absorto en sus pensamientos. Acompañó a Sarah a la puerta, su presencia un recordatorio de la complejidad de la situación que ahora enfrentaba. «Cuídate, Marcus», dijo Sarah suavemente al salir. «Y recuerda, no estás solo en esto. Pase lo que pase, tienes personas que se preocupan por ti». Marcus asintió observándola mientras bajaba los escalones y desaparecía en la noche. El peso de sus palabras permaneció con él mientras cerraba la puerta, cerrándola con llave detrás de él. Ahora solo en su casa, Marcus sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Era una decisión que definiría el camino que tomaría de ahora en adelante, una elección entre mantener la vida sencilla y tranquila que siempre había conocido, o entrar en un mundo de poder, influencia y peligros desconocidos. Mientras volvía a sentarse en el sofá, Marcus respiró hondo con sus pensamientos corriendo mientras consideraba las posibilidades. Pero no importa qué elección hiciera, una cosa estaba clara: su vida nunca volvería a ser la misma. Marcus se sentó en la mesa de su cocina, la luz de la mañana entrando por la ventana. La decisión que tenía que tomar pesaba mucho sobre él. Había pasado toda la noche reflexionando sobre todo lo que había sucedido el SUV negro, los hombres de traje, la visita de Sarah y la oferta que le habían hecho. Era una oferta que podía cambiar su vida, pero también venía con condiciones. Marcus siempre había valorado su independencia, su capacidad de vivir la vida en sus propios términos. La idea de verse envuelto en el mundo de riqueza y poder de la familia. Montgomery lo inquietaba, pero no podía ignorar el bien potencial que podría venir de aceptar su oferta. Con los recursos que estaban ofreciendo, podría marcar una diferencia real en su comunidad. La idea de poder proveer para aquellos que lo necesitaban, de crear oportunidades para los jóvenes en su pueblo, era algo que le atraía profundamente. Era una oportunidad de devolver algo de una manera que nunca antes había podido. Después de horas de contemplación, Marcus tomó una decisión. Aceptaría la oferta, pero solo en sus términos. No iba a ser un peón en el juego de los Montgomery. Si querían recompensarlo, sería para el beneficio de su comunidad, no para sus propios intereses. Más tarde ese día, Marcus llamó al número que los hombres le habían dado. Su voz era tranquila pero firme cuando habló con uno de los representantes. «He tomado mi decisión», dijo. «Estoy dispuesto a aceptar la recompensa, pero hay condiciones». El hombre al otro lado de la línea pareció sorprendido pero intrigado. «Estamos escuchando», respondió. Marcus respiró hondo y esbozó sus términos. Quería que los recursos se destinaran a la construcción de un centro comunitario en su vecindario, un lugar donde los niños pudieran venir después de la escuela, donde los adultos pudieran acceder a capacitación laboral y programas educativos, y donde las familias pudieran recibir apoyo.
También quería establecer un fondo de becas para estudiantes desfavorecidos, dándoles la oportunidad de cursar estudios superiores. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Marcus podía oír al hombre discutiendo los términos con otra persona en la habitación. Finalmente el representante habló de nuevo. Seymour Williams, agradecemos su propuesta. Necesitaremos discutir esto más a fondo con la familia, pero creo que podemos llegar a un acuerdo. Marcus sintió una sensación de alivio invadirlo. Había tomado el control de la situación, convirtiendo lo que podría haber sido una carga en una oportunidad para ayudar a los demás. El representante le aseguró que se pondrían en contacto pronto con los detalles finales. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La familia Montgomery aceptó los términos de Marcus, y pronto se pusieron en marcha los planes para construir el centro comunitario y establecer el fondo de becas. Marcus estaba en el centro de todo, trabajando estrechamente con arquitectos líderes comunitarios y educadores, para garantizar que los proyectos realmente beneficiaran a los necesitados. A medida que pasaban los días, Marcus notó un cambio en su vida. El SUV negro, una vez fuente de ansiedad e incertidumbre, ahora lo seguía como una presencia protectora. Ya no simbolizaba misterio y miedo, sino el apoyo y los recursos que ahora estaban a su disposición. Había pasado de ser un hombre tranquilo y humilde, que vivía una vida sencilla, a alguien con el poder de crear un cambio real y duradero. A pesar de la nueva influencia, Marcus se mantuvo con los pies en la tierra. Continuó con sus rutinas diarias, deteniéndose a charlar con los vecinos, ayudando en la iglesia local y ofreciendo una mano amiga siempre que podía. Pero ahora tenía los medios para hacerlo a una escala mucho mayor. El centro comunitario se convirtió en un faro de esperanza en el vecindario, un lugar donde personas de todos los ámbitos de la vida podían reunirse y apoyarse mutuamente. El fondo de becas brindó a los jóvenes la oportunidad de un futuro mejor, uno que muchos nunca habían creído posible. Un día, mientras Marcus caminaba frente al centro comunitario, recién construido, vio a un grupo de niños jugando baloncesto en la cancha. Su risa llenaba el aire, un sonido que calentó su corazón. Sonrió para sí mismo sintiendo una profunda sensación de satisfacción. De eso se trataba todo, usar lo que le habían dado para elevar a los demás. A medida que pasaba el tiempo, la historia de Marcus se hizo conocida en todo el pueblo. La gente se maravillaba de cómo un simple acto de bondad había conducido a una transformación tan profunda, no solo en la vida de Marcus, sino en la vida de tantos otros. El efecto dominó de ese único momento, cuando se detuvo para ayudar a una mujer varada, al costado del camino, se había extendido por todas partes. Marcus se mantuvo humilde en todo momento sin olvidar nunca de dónde venía ni los valores que lo habían guiado. Continuó ayudando a los demás tal como lo había hecho antes, pero ahora con el beneficio adicional de los recursos y las conexiones que había ganado. Se convirtió en mentor de los jóvenes de la comunidad, ofreciendo orientación y apoyo mientras navegaban por sus propios caminos en la vida. Una noche, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Marcus se sentó en el porche de su modesta casa, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El SUV negro estaba estacionado al otro lado de la calle, como lo había estado durante semanas, pero ya no se sentía fuera de lugar. Era un recordatorio del viaje que había emprendido, de las decisiones que había tomado y del impacto que había podido tener en el mundo que lo rodeaba. Sarah se había mantenido en contacto visitando el centro comunitario y ofreciendo su propio apoyo a los proyectos que Marcus había iniciado. Había encontrado un sentido de propósito al retribuir, inspirada por la bondad que Marcus le había mostrado esa noche en la carretera. Juntos habían forjado una amistad que se basaba en el respeto mutuo y un deseo compartido de marcar la diferencia. Mientras Marcus miraba el pueblo,
Sabía que su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado, pero en su interior seguía siendo el mismo hombre humilde, amable e impulsado por el deseo de ayudar a los demás. La riqueza y la influencia que había ganado eran herramientas nada más para ser utilizadas al servicio de algo mayor. Al final no fue la recompensa lo que tuvo el mayor impacto, fue el acto de bondad lo que puso todo en marcha. Marcus entendió ahora que cada acción, por pequeña que sea, tenía el potencial de cambiar el mundo, y ese conocimiento era la mayor recompensa de todas. Cuando se levantó y regresó a su casa, Marcus sintió una profunda sensación de paz. Había tomado su decisión y era la correcta. Su vida ya no se trataba solo de sí mismo. Se trataba de la comunidad del futuro y de las infinitas posibilidades que tenía por delante. Y, al cerrar la puerta detrás de él, sabía que pasara lo que pasara, estaba listo para ello. El camino por delante era incierto, pero con las lecciones que había aprendido y las personas que había ayudado, Marcus confiaba en que podría enfrentar cualquier cosa con la misma bondad y determinación que lo habían. Entan habían traído, Tosinlo, langin. A medida que pasan los meses, el impacto de la decisión de Marcus se extiende por Brooksville como ondas en un estanque. El centro comunitario que había imaginado ahora era un próspero centro de actividad con sus puertas abiertas a todos los que buscaban educación, apoyo o simplemente un lugar al que pertenecer. El fondo de becas ya había cambiado la vida de varios estudiantes prometedores, brindándoles oportunidades que nunca creyeron posibles. Pero quizás el cambio más profundo fue en el propio Marcus. En una mañana fresca de otoño, Marcus estaba parado afuera del centro comunitario, observando cómo un grupo de voluntarios plantaba árboles a lo largo de la pasarela recién pavimentada. El sonido de risas y charlas amistosas llenaba el aire, un marcado contraste con la atmósfera tranquila, casi sombría, que una vez había caracterizado esta parte del pueblo. «Una vista hermosa, ¿verdad?», dijo una voz familiar detrás de él. Marcus se giró para ver a Sarah Montgomery, parada allí con una cálida sonrisa en su rostro. Se había convertido en una visitante frecuente de Brooksville, su fatiga inicial reemplazada por un entusiasmo genuino por los cambios que estaban teniendo lugar. «Realmente lo es», respondió Marcus, su voz llena de una mezcla de orgullo y humildad. «A veces todavía no puedo creer cuánto ha cambiado». Sarah asintió, sus ojos escaneando la bulliciosa escena frente a ellos. «Has hecho cosas increíbles aquí, Marcus. Le has dado esperanza a la gente». Marcus sacudió la cabeza ligeramente, un hábito que había desarrollado cada vez que alguien intentaba darle demasiado crédito. «Todos hemos hecho esto juntos. Solo nos indiqué la dirección correcta». Mientras estaban allí observando a la comunidad unirse, Marcus no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había traído a este punto. La decisión de aceptar la oferta de la familia Montgomery, pero en sus propios términos había sido un punto de inflexión. Había abierto puertas que nunca supo que existían, pero también había presentado desafíos que nunca anticipó. Uno de esos desafíos se acercó a ellos en ese momento: James Bennet, el hombre que se había acercado por primera vez a Marcus en nombre de la familia Montgomery. Su exterior pulido permaneció sin cambios, pero había un nuevo respeto en sus ojos cuando saludó a Marcus. «Sir Johnson», dijo Bennet extendiendo su mano. «Espero no interrumpir». Marcus le estrechó la mano notando el firme agarre de Bennet. «En absoluto, señor Bennet, Sarah, y yo solo estábamos admirando el progreso». Bennet asintió, su mirada recorriendo el centro comunitario y el área circundante. «Es realmente notable lo que ha logrado aquí. La familia está impresionada». Había un peso en las palabras de Bennet que Marcus había llegado a reconocer. La aprobación de la familia Montgomery no se ganaba fácilmente, y a menudo venía con expectativas. «Me alegro de escuchar eso».
respondió Marcus con cuidado. Pero espero que entiendan que no se trata de impresionar a nadie. Se trata de hacer lo correcto para la comunidad. La expresión de Bennett se mantuvo neutral, pero había un destello de algo, tal vez admiración, en sus ojos. Por supuesto. Es precisamente por eso que la familia está interesada en expandir el alcance de su trabajo. Marcus sintió una tensión familiar instalarse en sus hombros. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Los Montgomery no se contentaban con solo financiar un único centro comunitario y programa de becas, vieron potencial en Marcus, potencial que querían aprovechar. «¿Expandir?», preguntó Marcus, su tono medido. «¿De qué manera?». Bennett metió la mano en su chaqueta y sacó una elegante carpeta. «Hemos elaborado algunas propuestas. La familia cree que su modelo podría replicarse en otras comunidades de todo el estado, tal vez incluso a nivel nacional». Marcus tomó la carpeta sintiendo su peso en sus manos. Representaba más que solo papel y tinta. Era una encrucijada. Otro momento que podría cambiar el curso de su vida. «Lo revisaré», dijo Marcus metiendo la carpeta debajo de su brazo. «Pero no puedo prometer nada. Mi enfoque está aquí en Brooksville». Bennett asintió aparentemente satisfecho con esta respuesta. «Por supuesto, tómese su tiempo. No tenemos prisa». Con eso, se excusó dejando a Marcus y Sarah solos una vez más. Sarah observó la figura que se alejaba de Bennett con el ceño ligeramente fruncido. «No van a ceder, ¿sabes?», dijo suavemente. «Una vez que los Montgomery ven potencial en algo o en alguien, lo persiguen implacablemente». Marcus suspiró sintiendo el peso de la carpeta debajo de su brazo. «Lo sé. Pero no puedo perder de vista por qué empecé esto en primer lugar. Nunca se trató de construir un imperio o convertirme en algún tipo de figura filantrópica». Sarah colocó una mano sobre su brazo, su toque reconfortante. «Lo sé, Marcus. Y es por eso que eres la persona adecuada para esto. No dejarás que el poder se te suba a la cabeza». Mientras estaban allí rodeados por el bullicio de la actividad comunitaria, Marcus sintió una oleada de determinación. Había navegado por las complejidades del mundo de la familia. Montgomery hasta este punto podía seguir haciéndolo siempre y cuando se mantuviera fiel a sus principios. El resto del día pasó en una vorágine de actividad. Marcus se sumergió en el trabajo ayudando a los voluntarios, discutiendo planes para nuevos programas con el personal del centro y reuniéndose con los dueños de negocios locales que estaban interesados en apoyar sus esfuerzos. Cuando cayó la noche estaba agotado pero realizado. Mientras caminaba a casa, el sub negro, que una vez había sido una fuente de ansiedad, ahora lo seguía a una distancia discreta. Marcus había llegado a aceptar su presencia como parte de su nueva realidad. Era un recordatorio del poder y la influencia que ahora ejercía, pero también de las responsabilidades que conllevaba. En casa, Marcus se acomodó en su sillón favorito con la carpeta que Bennett le había dado sobre la mesa de centro. La miró fijamente durante un largo momento, dividido entre la curiosidad y la aprensión. Finalmente, con un suspiro profundo, la abrió. Las propuestas en el interior eran ambiciosas, por decirlo menos. La familia Montgomery imaginó una red de centros comunitarios en todo el estado, cada uno modelado según el éxito en Brooksville. Querían que Marcus supervisara toda la operación, que se convirtiera en el rostro de un movimiento que potencialmente podría cambiar miles de vidas. Mientras leía los documentos, Marcus sintió una mezcla de emoción y temor. El potencial para el bien era enorme, pero también lo era el potencial para perder el rumbo. Había visto cómo el poder podía corromper, cómo incluso las mejores intenciones podían ser distorsionadas por la codicia o el ego. Marcus se quedó despierto hasta altas horas de la noche, analizando las propuestas, tomando notas y luchando con la decisión que tenía ante sí. Cuando finalmente se fue a la cama, su mente todavía daba vueltas con posibilidades e inquietudes. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano, su decisión aún sin tomar.
Siguió su rutina habitual: café, un desayuno rápido y una caminata por el vecindario. Al pasar por las casas donde sabía que las familias estaban luchando, donde los niños enfrentaban futuros inciertos. El peso de su potencial influencia lo oprimía. Cuando llegó al centro comunitario, se sorprendió al ver a la tía Clara esperándolo, su rostro curtido, arrugado en una sonrisa, mientras se acercaba. «Tía Clara», dijo, dándole un cálido abrazo, «¿qué te trae aquí tan temprano?». Ella le palmeó la mejilla afectuosamente. «Tenía la sensación de que podrías necesitar algunos de mis famosos consejos esta mañana». Marcus no pudo evitar reírse entre dientes. La tía Clara tenía una habilidad asombrosa para sentir cuando estaba lidiando con algo importante. «Tienes razón», admitió. «¿Qué tal si tomamos un café y hablamos?». Se instalaron en un rincón tranquilo de la cafetería del restaurante, con tazas humeantes de café frente a ellos. Marcus le contó a la tía Clara sobre la propuesta de la familia Montgomery, expresando sus preocupaciones y esperanzas. La tía Clara escuchó atentamente con los ojos agudos y concentrados. Cuando Marcus terminó, ella guardó silencio por un momento, considerando sus palabras cuidadosamente. «Sabes, Marcus», comenzó su voz suave pero firme, «cuando era una joven me enfrenté a una elección no muy diferente a la tuya. No se trataba de dinero o influencia, sino de la dirección que tomaría mi vida. Podía quedarme en nuestro pequeño pueblo, casarme con el chico que todos esperaban que me casara y vivir la vida que estaba trazada para mí, o podía irme a perseguir mis sueños y enfrentar lo desconocido». Marcus se inclinó hacia adelante intrigado. La tía Clara rara vez hablaba de su juventud. «¿Qué hiciste?». Una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. «Me fui. Viajé, estudié. Experimenté cosas que nunca podría haber imaginado. ¿Y sabes qué? Fue aterrador y estimulante todo a la vez. Pero nunca me arrepentí porque sabía que estaba siendo fiel a mí misma». Se acercó a la mesa colocando su mano sobre la de Marcus. «La pregunta que debes hacerte, Marcus, no es si debes aprovechar esta oportunidad. La pregunta es, ¿puedes mantenerte fiel a ti mismo y a tus valores si lo haces?». Marcus asintió lentamente, dándole vueltas a sus palabras en su mente. «Pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo sé que no perderé el rumbo?». Los ojos de la tía Clara brillaron con sabiduría. «No puedes estar seguro, querido. Esa es la naturaleza de la vida, pero te conozco. Marcus, te he visto crecer de niño hasta el hombre que eres hoy. Tienes una brújula moral fuerte, y mientras sigas escuchándola, encontrarás tu camino». Cuando terminaron su café, Marcus sintió una sensación de claridad asentándose sobre él. Las palabras de la tía Clara habían tocado una fibra sensible, recordándole los valores que lo habían guiado hasta ahora. «Gracias, tía Clara», dijo, mientras se levantaban para irse. «Creo que sé lo que tengo que hacer». Ella sonrió palmeándole el brazo. «Siempre lo supiste, Marcus. Solo necesitabas un pequeño recordatorio». Con un propósito renovado, Marcus pasó los siguientes días considerando cuidadosamente la propuesta de la familia Montgomery. Habló con líderes comunitarios, buscó el consejo de mentores y pasó largas horas en reflexión. Finalmente, se sintió listo para tomar su decisión. Organizó una reunión con James Bennett, eligiendo celebrarla en el centro comunitario en lugar de en alguna oficina corporativa estéril. Cuando Bennett llegó viéndose un poco fuera de lugar con su costoso traje, Marcus sintió una sensación de tranquila certeza. «Señor Bennett», comenzó Marcus una vez que estuvieron sentados en su modesta oficina, «he pensado mucho en su propuesta». Bennett se inclinó hacia adelante, su expresión ansiosa, y Marcus respiró hondo. «Estoy interesado en avanzar, pero con algunas condiciones». Describió su visión: una red de centros comunitarios que seguirían siendo fieles al modelo de base comunitaria que habían establecido en Brooksville.
Cada centro se adaptaría a las necesidades de su comunidad específica, con líderes locales desempeñando un papel crucial en la toma de decisiones. Marcus supervisaría la red, pero insistió en mantener su hogar y base de operaciones en Brooksville. «No me convertiré en una figura distante», explicó Marcus. «Necesito mantenerme conectado con las personas a las que estamos tratando de ayudar, y quiero que se implementen salvaguardias para garantizar que el enfoque siga siendo el servicio comunitario, no la construcción de algún tipo de imperio corporativo». Bennett escuchó atentamente su expresión ilegible. Cuando Marcus terminó, hubo un largo momento de silencio. «Sr. Johnson», dijo finalmente Bennett, «tengo que admitir que cuando la familia sugirió por primera vez este papel ampliado para usted, tenía mis dudas. Me preguntaba si tenía la ambición para ello». Hizo una pausa con un indicio de una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Ahora veo que lo subestimé. Su ambición no es para beneficio personal, sino para el bien mayor. Eso es». Refrescante. Marcus sintió que se le quitaba un peso de encima. «Entonces, ¿cree que la familia estará de acuerdo con mis términos?» Bennett asintió. «Sí, de hecho creo que estarán impresionados por su previsión y compromiso con sus principios. Son precisamente esas cualidades las que lo convierten en la persona adecuada para este papel». Cuando Bennett se fue prometiendo redactar un nuevo acuerdo que incorporara las condiciones de Marcus, Mark sintió una mezcla de emoción y temor. Estaba entrando en un mundo más grande, uno lleno de un gran potencial y grandes desafíos. Durante los siguientes meses, Marcus se sumergió en el trabajo de expandir el modelo del centro comunitario. Viajó a otros pueblos y ciudades, reuniéndose con líderes locales y miembros de la comunidad, escuchando sus necesidades e inquietudes. Cada nuevo centro era un desafío único que requería una planificación y colaboración cuidadosas. A lo largo de todo, Marcus se mantuvo arraigado en sus valores. Se aseguró de pasar tiempo en cada comunidad, conociendo a las personas a las que estaba allí para servir. Insistió en la transparencia en todas sus operaciones, publicando regularmente informes sobre cómo se estaban utilizando los fondos y el impacto que estaban teniendo. El trabajo era agotador, pero profundamente gratificante. Marcus vio cómo las comunidades comenzaron a transformarse, al igual que Brooksville. Los niños que una vez parecían destinados a los problemas, ahora sobresalían en los programas extraescolares. Los adultos que habían tenido dificultades para encontrar trabajo estaban adquiriendo nuevas habilidades y encontrando empleo. Las familias que habían estado al borde del colapso estaban recibiendo el apoyo que necesitaban para permanecer unidas. Pero a medida que la red de centros comunitarios creció, también lo hicieron los desafíos. Marcus se encontró navegando por complejos paisajes políticos, lidiando con gobiernos locales resistentes y defendiéndose de los intentos de individuos menos escrupulosos de lucrarse con su trabajo. Una situación particularmente difícil surgió en una pequeña ciudad donde un alcalde corrupto vio el centro comunitario como una amenaza para su base de poder. El alcalde comenzó una campaña de difamación difundiendo rumores falsos sobre las intenciones del centro y sobre el carácter de Marcus. Fue durante esta crisis que Marcus realmente entendió el poder que ahora ejercía. Con unas pocas llamadas telefónicas podría haber hecho que destituyeran al alcalde de su cargo. La familia Montgomery ciertamente tenía la influencia para hacerlo posible. Pero Marcus sabía que usar ese tipo de poder traicionaría todo lo que representaba. En cambio, eligió un camino diferente. Fue a la ciudad no con un ejército de abogados o especialistas en relaciones públicas, sino con un corazón abierto y la voluntad de escuchar. Se reunió con los miembros de la comunidad, abordó sus inquietudes abierta y honestamente, e invitó al alcalde a ver el trabajo que estaban haciendo de primera mano. No fue un proceso fácil y hubo momentos en que Marcus dudó si su enfoque funcionaría.
Pero lenta y constantemente, la situación comenzó a cambiar. El alcalde, enfrentado a la realidad de los cambios positivos que el centro comunitario estaba trayendo, finalmente se convirtió en uno de sus mayores partidarios. Esta experiencia reforzó la creencia de Marcus en el poder del cambio de base. No se trataba de ejercer influencia desde lo alto, sino de trabajar junto a las personas, empoderándolas para crear los cambios que querían ver en sus comunidades. A medida que los meses se convirtieron en años, Marcus observó con una sensación de asombro cómo la red de centros comunitarios crecía y florecía. Cada centro era único, reflejando las necesidades y el carácter de su comunidad, pero todos estaban unidos por un propósito común: elevar, empoderar y unir a las personas. A lo largo de todo, Marcus se mantuvo fiel a sí mismo. Todavía vivía en su modesta casa en Brooksville. Todavía pasaba tiempo charlando con los vecinos y ayudando en eventos locales. El SUV negro todavía lo seguía, un recordatorio de las fuerzas poderosas entre las que ahora se movía, pero ya no se sentía como una sombra que se cernía sobre él. En cambio, era simplemente una herramienta. Una herramienta, una de las muchas que tenía a su disposición para hacer el bien en el mundo. Un día fresco de otoño, 5 años después de que ayudara por primera vez a Sarah Montgomery en ese tramo solitario de la carretera, Marcus estaba parado afuera del centro comunitario de Brooksville. Una multitud se había reunido para la inauguración de una nueva ala dedicada a brindar servicios de atención médica a los miembros desatendidos de la comunidad. Mientras Marcus se preparaba para dar su discurso, divisó rostros familiares en la multitud. Allí estaba la tía Clara con los ojos brillantes de orgullo. Derek y Angela, que se habían convertido en partes integrales de las operaciones del centro comunitario. Y allí de pie, cerca del fondo, estaba Sarah Montgomery, con una cálida sonrisa en su rostro. Marcus respiró hondo y se acercó al podio. Al mirar el mar de rostros, personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo que habían hecho. Juntos sintió una profunda sensación de gratitud. Hace 5 años, comenzó su voz fuerte y clara. Tomé una decisión de aceptar una oportunidad que nunca esperé y de usarla de una manera que beneficiara no solo a mí, sino a todos nosotros. De pie aquí hoy, viendo todo lo que hemos logrado juntos, sé que fue la decisión correcta. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la multitud. Pero la verdad es que no fue solo mi elección, fue la de todos nosotros. Cada persona que ofreció su tiempo como voluntario, cada niño que vino aquí para aprender, cada familia que encontró apoyo en sus horas más oscuras, todos ustedes eligieron ser parte de esto. Eligieron creer que podíamos marcar la diferencia, que podíamos construir algo significativo juntos. Marcus sintió un nudo en la garganta mientras continuaba. He viajado a muchos lugares en los últimos años, viendo a las comunidades transformarse de maneras que nunca pensé posibles. ¿Y saben qué he aprendido? Que el poder de cambiar el mundo no proviene del dinero o la influencia. Viene de las personas. Personas que se preocupan, que trabajan duro, que se niegan a rendirse incluso cuando las cosas parecen imposibles. Señaló la nueva ala detrás de él. Este edificio, y todos los otros como él en todo el país, no son monumentos a ninguna persona o familia. Son monumentos al espíritu humano, a nuestra capacidad de bondad y compasión. Son la prueba de que cuando nos unimos, cuando elegimos ver lo mejor en los demás y trabajar hacia un objetivo común, no hay nada que no podamos lograr. Cuando Marcus terminó su discurso, la multitud estalló en aplausos. Se apartó del podio sintiendo una mezcla de emociones: orgullo por lo que habían logrado, humildad ante el apoyo de la comunidad y una determinación renovada para continuar el trabajo que habían comenzado. Más tarde, mientras la multitud se mezclaba y exploraba la nueva ala, Marcus encontró un momento de tranquilidad con Sarah.
se apartaron a un lado observando la bulliciosa actividad a su alrededor. «¿Sabes?», dijo Sara con un toque de asombro en su voz. «Cuando te conocí esa noche nunca podría haber imaginado todo esto». Marcus se rió entre dientes suavemente. «Yo tampoco. La vida tiene una forma divertida de sorprendernos, ¿no?» «La tiene», dijo Sara. Al final Marcus entendió que el verdadero cambio provenía de los esfuerzos colectivos de individuos que se preocupaban profundamente por su comunidad. El poder que había ganado era simplemente una herramienta para amplificar la bondad y la compasión que siempre lo habían guiado. Su vida ciertamente había cambiado, pero en su interior seguía siendo el mismo hombre dedicado a elevar a los demás y a mantenerse fiel a los valores que lo habían traído hasta aquí. Esta historia me recuerda que incluso los actos más pequeños de bondad pueden cambiar nuestras vidas de maneras que nunca esperamos. A veces ayudar a un extraño no se trata solo del momento, sino de abrir una puerta a algo mucho mayor. En un mundo lleno de incertidumbre, mantenerse fiel a sus valores es lo que realmente lo define. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y estar atento a más historias poderosas.